Guatevisión presenta. Estamos nuevamente en Guatemala No se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala No se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. No se detiene. Estancamiento en ingreso de barcos con suficiente espacio para contenedores. Un problema que nos afecta a todos. Lo analizamos en nuestro reportaje. ¿Cuáles son los tipos de buques que ingresan actualmente a nuestro país? Los conoceremos en un segmento especial con apoyo de la tecnología. Urgen mejoras en los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. Un exministro de Transportes nos revela información impactante en nuestra entrevista. Guatemala no se detiene. Y en solo minutos mandamos a los puertos guatemaltecos a examen. ¿Son eficientes? ¿En qué fallan? ¿Con quiénes está perdiendo el juego? Quédate para descubrirlo. Guatemala no se detiene. Y es que seguramente allá en casa te estés preguntando, ¿por qué hay buques que no vienen a Guatemala? ¿De qué tamaño debe ser un muelle para hacer todoterreno marítimo? Las respuestas a continuación con el apoyo de la tecnología. Vamos a verlo. Comencemos descubriendo cuáles son algunos de los tipos de buques que existen a nivel global actualmente. Primero, tenemos los buques de carga general. Este es el buque más habitual y generalmente se utiliza para trasladar tipos de carga suelta. Disponen de grúas para los procesos de carga y descarga de mercancías. Buques graneleros. Estos transportan cargas sueltas, las que determinan el costo del transporte con base en el peso total de la carga. Se encuentran divididos en varias bodegas, buques roll-on y roll-off, o con un término más coloquial, buques de carga rodada. Como su nombre lo indica, transportan automóviles, camiones y todo aquel material rodante. Poseen un portón enorme en popa para introducir y extraer la carga. Buques frigoríficos. Este tipo de nave marítima transporta mercancías que necesitan viajar bajo refrigeración. Una característica interesante es que estos buques son capaces de alcanzar una mayor velocidad debido a que sus mercancías son perecederas, como los alimentos. Buques petroleros. Estos barcos son utilizados para el transporte del crudo o petróleo. Algunos son de tamaño enorme y otros son más pequeños, siendo estos los más recomendables para conservar el petróleo en óptimas condiciones hasta llegar hacia donde es procesado. Y buques portacontenedores, los cuales están diseñados para transportar contenedores estándar. Un dato impactante es que más del 50% de todo el comercio marítimo internacional se mueve mediante estas impresionantes naves. Platiquemos más sobre estos portacontenedores, pero enfocándonos en Guatemala. En los últimos años, la utilización de estos ha incrementado debido a la forma en que se despachan las mercancías. Vamos a verlo más a detalle a continuación. En 2023, del total de buques atendidos por el Sistema Portuario Nacional, fueron de carga contenerizada, tanto para productos secos como de temperatura controlada. Buques de tipo celular y Panamax son los que principalmente se encuentran en la capacidad de atender los puertos de Guatemala. Esto debido a que tanto la eslora o largo, la manga o el ancho y calado, su profundidad, no superan las dimensiones de los muelles de las terminales. Los buques de tipo celular transportan un estimado de 1,000 a 2,500 TEUs, mientras que un Panamax alrededor de 3,000 a 3,400 TEUs. Los buques de mayor tamaño, como es el caso de un New Panamax, pueden transportar arriba de 12,500 TEUs. Sin embargo, para poder atender estos navíos, necesitaríamos en todas nuestras terminales muelles con al menos 13.5 metros de calado, considerando también el largo que supera los 300 metros y un ancho superior a 50 metros.
Y bueno, ¿qué te ha parecido en casa esta información? Interesante, ¿no? Pues quédate con nosotros porque aún tenemos mucho más aquí en Guatemala. Guatemala no se detiene. Qué bueno que sigues con nosotros en Guatemala no se detiene, y es que ahora que sabemos los tipos de buques que ingresan al país y los que necesitamos para aumentar nuestras exportaciones, vamos a analizar si los puertos guatemaltecos están listos para acortar la brecha con competidores como Honduras y Costa Rica. Todo esto a continuación en nuestro reportaje de la semana. Guatemala exporta vía aérea, terrestre y marítima. Parte de la logística de esta última se realiza en los puertos, como el que está ubicado a mis espaldas, en Santo Tomás de Castilla, ubicado en Izabal. Según el Informe Estadístico 2022, publicado por la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, en ese año se registró que el 74.89% del comercio exterior fue por medio de puertos marítimos, el 24.95% por puertos terrestres y el 0.16% en puertos aéreos. La estructura de las exportaciones e importaciones históricas de Guatemala dependen de países a los cuales mayoritariamente llegamos por vía marítima. Y cuando uno analiza los puertos guatemaltecos, ya sea Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla o Puerto Barrios, están muy, pero muy lejos de la eficiencia que muestran puertos como Lázaro Cárdenas o Manzanillo en México o como Balboa y Colón en Panamá. De los 139 países que evalúan en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Guatemala se ubica en la posición 88. En este informe se analiza la eficiencia del despacho de aduanas y gestión fronteriza, así como la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. No se cuenta con una debida conectividad portuaria. Según los índices del Foro Económico Mundial, en cuanto a conectividad portuaria, Guatemala se encuentra en el puesto 63 de 141 países y esto tiene que ver con varios factores. Uno de los factores es el número y tipo de barcos que arriba al país. Guatemala se ha quedado rezagada recibiendo barcos que traen entre 1,000 y 3,400 contenedores, cuando el mundo y los países de la región han avanzado a barcos mucho más grandes, ¿verdad? Que mueven de 4,000 hasta 12,000 y más contenedores. Hugo Maúl, director de Investigación Económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, considera que rezago en eficiencia de los puertos se debe a la capacidad de movilización de la carga. La eficiencia de un puerto se mide con el tiempo promedio de estadía de la carga en el puerto. Y lo que debiéramos buscar es que el tiempo que la carga permanece en el puerto sea lo menos posible. En la medida que la carga se mueve más rápido, eso quiere decir que más buques pueden llegar, y al poder llegar más buques, entonces también se pueden despachar mayor cantidad de mercadería. Actualmente, la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla registra 20 movimientos de grúas por hora. Pero, ¿son suficientes? Otro factor importante en el tema portuario es la productividad, o sea, qué tan rápido se mueve la carga, tanto de exportación como de importación. Y si hablamos de cuántos movimientos se realizan por hora, estamos hablando que Guatemala realiza apenas 20 movimientos por hora, que es el 50% de lo que realiza nuestro puerto, digamos, con el cual competimos más cercano, que es Puerto Cortés, que realiza 40 movimientos por hora. En esta línea, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, en el documento sobre convertir a Guatemala en un hub logístico de talla mundial, menciona que la insuficiente inversión en infraestructura y equipo, la baja productividad y los tiempos de estadía en puerto también impactan en altos costos de fletes para los exportadores. El puerto tiene áreas donde necesitamos expandir
Por ejemplo, tenemos el patio 14, mejor conocido coloquialmente como el Arenal. Este patio, pues nosotros queremos hacer un área, está en una terminal especializada de contenedores en ese lugar. Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la mayoría de productos que salen por el Atlántico son productos frescos que se van a Florida y Texas, así como textiles. Para que Guatemala aumente sus exportaciones en este y otros productos, hay una serie de acciones pendientes por ejecutar. Y bueno, ¿cuáles son las soluciones inmediatas que se pueden aplicar a los puertos, sobre todo en estos días en que han cambiado las autoridades? Jimena Santiago tiene la información. Guatemala no se detiene. Para que el sistema portuario en Guatemala sea competitivo, debe alcanzar características de un puerto de primer mundo. Una de ellas es recibir barcos más grandes en los puertos. Para ello, el dragado de la bahía, es decir, lograr mayor profundidad a orillas del puerto, es clave. Fernando Turcios, asesor de gerencia en la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, cataloga esto como el proyecto más importante de este puerto para el 2024. Sin embargo, se enfrenta a una limitante. Es la ley de contrataciones del Estado, es la que actualmente pues tiene por acá un tema de prohibición, por así decirlo, donde no se puede hacer dragados en ríos. Entonces hay un problema ahí para que no se pueda también hacer dragados en puertos. Entonces pues hacer esa mejora a la ley para que obviamente los puertos en temas de expansión, que es una cuestión muy natural, el tener que hacer ya dragados para mantener los canales de acceso, que podamos mantener una seguridad de navegación para estos buques, si no pudiera traer buques de mayor calado. Respecto al tema legislativo en los puertos marítimos, Claudia del Aguilar, gerente de competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, resalta la importancia de que el país cuente con una ley que impulse una visión integral de desarrollo de la actividad portuaria sostenible y competitiva. Si bien los puertos son autónomos, nosotros sí consideramos que hace falta una ley de autoridad portuaria. ¿Por qué? Digamos, una ley de autoridad portuaria que vele por el desarrollo portuario a nivel nacional, que tenga lineamientos, que dicte lineamientos, que dicte políticas a las cuales los puertos deben de responder, ya que son parte del Estado de Guatemala. Otro tema importante en el marco de esta ley de autoridad portuaria es el tema de las inversiones. En cuanto a infraestructura, en el puerto de Santo Tomás de Castilla hay un proyecto pendiente: la ampliación de la capacidad de muelles a 700 metros, así como la construcción del muelle 5 y 6. Realmente con eso casi duplicaríamos el tamaño del puerto en este momento. Es algo que también el sector privado nos ha estado pidiendo. Este espacio nosotros podemos tener ya atracaderos 5 y 6, que son los que estaríamos manejando ahí. Si bien Turcios considera necesario este tipo de inversiones, para Maúl la primera acción para mejorar la eficiencia en el puerto debe ser la optimización de los procesos. Aquí sí es importante hacer las inversiones para ampliar la terminal especializada de contenedores. Eso implica inversión en nueva infraestructura de grúas, patios y todo lo demás, y también en mejorar las capacidades propias del puerto en cuanto a profundidad del canal de navegación y área de maniobras, y etcétera. Pero en términos generales te diría que no podemos hablar de nueva inversión si nosotros no hablamos primero de optimizar los procesos. Guatemala tiene el potencial para contar con un puerto de primer mundo que le permita aumentar las exportaciones. Para ello es necesario que se impulse una ley de autoridad portuaria y se modifique la ley de contrataciones del Estado para realizar el dragado en los puertos. Además, que la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla acelere la construcción del muelle 5 y 6, así como la ampliación de la capacidad de los muelles. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago.
Soy Francisco Toruño, presidente de la Gremial de Logística de Cámara de Industria. Cuando los puertos son eficientes, ¿cómo impactan en la generación de divisas y de empleos para el país? El 80% del volumen del comercio mundial se maneja a través del transporte marítimo. El 70% del valor del comercio mundial se maneja a través del transporte marítimo. Un puerto eficiente, seguro, impacta en el desarrollo de la economía de un país. Hacer la eficiencia de un puerto es hacer la eficiencia económica del país. Guatemala no se detiene. Continuamos acá con más de Guatemala no se detiene y por supuesto que aquí siempre es valiosa la opinión y visión de cada experto. Por ello, hoy nos acompaña en el set Mariano Díaz Cuevas. Él es ex viceministro de Transporte y director asociado de Clear & Partners Centroamérica. Vamos a platicar sobre los retos que existen de manera inmediata en cuanto a empresas portuarias y también en cuanto a su eficiencia. Así que Mariano, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. Vamos a arrancar hablando acerca de esos problemas críticos que existen en cuanto a la operación portuaria. Hablo específicamente del Puerto Quetzal y también de Santo Tomás de Castilla. Estamos teniendo, tanto en Puerto Quetzal como en Santo Tomás, en algún momento una retención excesiva del tráfico que fluye hacia la recalada. Eso implica varias cosas, implica largo de muelle, implica eventualmente equipamiento como grúas, implica el despacho de la carga directamente cuando los camiones van de los patios hacia el muelle y viceversa del muelle hacia el patio, y eso implica dentro del todo la eficiencia que tiene que tener esa operación que reditúa para un naviero, para el dueño del barco, en una rentabilidad de sus equipos versus la utilidad que tienen el comercio exterior de su carga. Habla de la eficiencia portuaria, pero ¿qué hace falta aplicar para alcanzar esa eficiencia en Santo Tomás de Castilla, sobre todo para los exportadores? Bueno, es triste decirlo, pero creo que es también un enfoque del vaso medio lleno. Las oportunidades de inversión portuaria en Guatemala están a la orden del día. En Santo Tomás de Castilla necesitamos reparar un muelle que por el tiempo ha tenido una deflexión y necesita una reparación. Eso implica que eventualmente la construcción de esa reparación va a limitar un atracadero a ese puerto. Por lo tanto, se hace necesario invertir lo que se le dice ahora el muelle del Arenal, que son 600 metros que se tienen que construir con grúas de pórtico. Grúa de pórtico es la grúa más eficiente que existe y que nos permite movimientos hora de alrededor de 35, 40 movimientos hora, tal y como sucede en los puertos de Panamá y en el puerto de Cortés con la nueva concesión. Eso implica que necesitamos un muelle grande donde se puedan atender 2 barcos grandes tipo Panamax de alrededor de 400 metros de eslora y más o menos 30 de manga, que es el ancho que tiene el barco, y eso permitiría quitar esa ineficiencia que se está teniendo operativamente en Santo Tomás. Lo que quiero decir es que este es un tema de eficiencia que nos está costando y ya lo están sintiendo los guatemaltecos. Los insumos están subiendo de precio porque lógicamente estamos hablando que un barco de $45,000 diarios tiene que recalar 10 días sin actividad y esos 10 días se traducen en $500,000. Aparte los cargos de atracar, bajar la carga y subir la otra carga, porque el barco tiene que dejar y llevarse carga para ser eficiente. Entonces esa operatividad está costando que lo ves reflejado en los costos de la canasta básica. En el bolsillo de cada ciudadano. Así es. ¿Qué inversión hace falta en este momento para poder tener buenos resultados en 2 o 3 años? Bueno, Puerto Quetzal necesita ampliar su muelle.
Puerto Quetzal, el muelle comercial, que es el que administra la empresa portuaria Quetzal, necesita ampliarse en no menos de 300, 400 metros más hacia el lado norte. O sea, eso implica meterse dentro del continente, meterse dentro del territorio del país. Y en el lado, digamos, en el lado oeste, que es donde está la terminal APM, hay que resolver ese problema. Hay que resolver ese problema en una mesa, abriendo los costos, los libros y diciéndose las cosas como son. Es necesario tener esa terminal que llegó a reparar un poco la necesidad de eficiencia portuaria y se volvió una terminal con mucha excelencia para el manejo de contenedores. Pero ya está en su nivel de obsolescencia porque ya no cabe más en esa terminal y necesita más equipo. Ahí hay una grúa que no se está utilizando. Entonces sí se necesita resolver el problema con APM, que es un asunto de Estado. A su juicio, la continuidad de administraciones, ese cambio de autoridades cada cierto tiempo provoca problemas en cuanto a los procesos a corto plazo. Bueno, no solo en materia portuaria. El tema de cambio de autoridades genera un conflicto de intereses por temas políticos, vamos a llamarlo así. Y dicen que mientras más alto vas en una administración, más cerca estás de la puerta, porque cuando cambia el gobierno te sacan, ¿verdad? Entonces, ese es un tema puntual y las organizaciones portuarias están permeadas por temas políticos, pero el tema técnico ahí está. Se rotan muchas veces, gente de Santo Tomás va a parar a trabajar a Puerto Quetzal y viceversa. Cuando se empezó operaciones nuevamente Puerto Barrios, la terminal de Puerto Barrios absorbió mucha gente de Puerto Barrios y gente de Quetzal subió a trabajar a Puerto Santo Tomás. Desde Panamá miran a Guatemala como el hermano grande que no se quiere poner zapatos nuevos. Y entonces en eso es lo que hay que pensar. Tenemos que soñar en grande. Nuestro país se merece puertos más grandes, más eficientes y una inversión bastante grande en ese sentido. Definitivamente, cuando empezamos a ver presupuestos de las empresas portuarias y demás, nos llegamos a dar cuenta que no existe la capacidad para poder pagar o dar el dinero completo de esas inversiones. Sin embargo, existen mecanismos para generar inversión alrededor de estos temas con una capacidad de repago de las empresas portuarias. Este tema quería abordar, las vías de acceso para alcanzar esa inversión. Ok, la banca internacional está al acecho. El dinero, bueno, nosotros tenemos un montón de plata que viene de las remesas. Son 22 mil millones de dólares, que eso es un montón de plata que puede inyectarse a estos proyectos de infraestructura estratégica. La banca lo sabe más que nosotros, porque ahí están presentes y están capitalizando ese dinero. A nivel local. A nivel internacional existen fondos, el Banco Interamericano, el BID, el Fondo Monetario Internacional, toda la gente está con ganas de invertir, pero ahí es donde tenemos que ser prudentes, porque la mayor parte de la gente nos dice, mire, es que no veo certeza, no veo seguridad jurídica en la inversión. Y bueno, hay muchos ejemplos de inversión privada en temas de logística que son exitosos. Ya para el 2030, la Organización Marítima Internacional está exigiendo que los puertos sean verdes. Y nosotros tenemos que actuar alrededor de esto. Eso significa que un barco va a venir, va a pagar sus máquinas y se va a conectar a la red. Eso va a implicar que va a necesitar una subestación, va a necesitar energía 220, 110, y eso va a ser plata para los puertos también. ¿Y qué red vial sería la más estratégica en este momento país? Bueno, yo quiero felicitar a Jimena, porque Jimena hizo un buen trabajo cuando empezó a reportar sobre el arco norte-oriente, sur-oriente del anillo regional metropolitano. Esa salida por la calle Martí, esas 3 horas que mencionaba el presidente Catranska, Héctor Fajardo, en uno de tus programas, donde dice que un camión se tarda 3 horas en pasar la ciudad de Guatemala. Eso es indecible. Y yo entiendo que las restricciones al transporte pesado porque provocan tránsito y demás, pero el no tener un metro, el no tener un aerometro, el no tener esa inversión estratégica para que puedan funcionar las cosas que se merece nuestro país y se merece nuestra gente. Ya nosotros los viejos no.
lo que se merecen los hijos, los niños de nuestros hijos, nuestros nietos. Este país se merece ese esfuerzo. Alguien mencionó una vez, un expresidente mencionó que las carreteras no se comen. Y yo siempre he dicho, ¿cómo cuesta comer si no se tienen carreteras? Y eso sí es una frase que me duele porque hay veces que no se pueden sacar los productos del interior porque no hay una carretera en buen estado. Pero eso nos está costando realmente el costo de que un camión vaya a traer harina o que vaya a traer granos o que vaya a traer soya, nos está costando al final cuando abrimos la despensa y vamos a cocinar. Ay, no hay lentejas, no hay arroz y qué sé yo, ¿verdad? O está muy caro. Y eso sí pega directamente en esto y esto nos está costando ese nivel de competitividad. Lo que hablamos justamente al inicio, que impacta mucho en el bolsillo de cada ciudadano. Sí. Muchísimas gracias, Mariano, por acompañarnos acá en Guatemala. No se detiene. Con nosotros Mariano Díaz. A la orden. Él es ex viceministro de Transporte. Agradecemos nuevamente su visita a nuestro programa y por la entrevista. Y ahora, para continuar navegando por los temas portuarios, ¿qué te parece si aprendemos términos especiales en Ahora Sabes Más? Juan Pablo, adelante. Gracias, Alberto, y aunque estamos casi llegando al final de esta emisión, nos interesa que sepas más del tema de hoy, descubriendo el significado de ciertas palabras de manera más simple. Comenzamos con dragado. Este es un proceso de limpieza para remover material del fondo marino para que los buques puedan operar sin problemas y facilitar así el tráfico marítimo. Para ello se utilizan diferentes tipos de dragas o máquinas. Y con ustedes, una retroexcavadora haciendo un dragado. Vamos con calado. Se conoce con este nombre a la distancia vertical desde esta parte de madera o hierro que se encuentra debajo de un barco hasta el punto de flotación del mismo. Por supuesto, esto se origina a partir del peso que lleva el buque a bordo y permite saber qué profundidad de agua es necesaria para que el barco flote sin estancarse. Interesante, ¿no? FOB. 3 letras muy importantes. Sus siglas provienen de la palabra en inglés free on board, que traducida al español sería algo como franco a bordo. Este término exclusivo para el transporte marítimo se refiere al valor de la mercancía puesta a bordo de algún barco. Incluye el costo del producto en el país de origen, transporte y derechos de exportación. Gracias, Juan Pablo, por hablarnos sobre estos términos y definiciones que nos ayudan a entender más sobre el tema de hoy. Pausa allí, producción. Y es que, Alberto, es importante que la audiencia sepa también cómo nuestros productos hacen su llegada a los puertos. Imagina que vas a exportar un producto hacia Estados Unidos de manera marítima. Con mucho esfuerzo lograste la aprobación para exportarlo, tras cumplir con varios pasos como obtener tu código de exportador, la emisión de tu documento de exportación y la emisión de los requisitos no tributarios y documentos de transporte. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, para lograr sacar tu producto del país, este debe atravesar 7 pasos. Primero, debemos esperar el ingreso del contenedor respectivo. Luego, se efectúa la carga de contenedor con los productos, para que después se conduzca hacia el parqueo del predio. Es después de aquí que se inicia con el transporte del contenedor. Papeles en mano, ahora debe pasar por el proceso de trámite de documentación para que el contenedor ingrese al puerto. Allí es llevado hacia el parqueo de refrigerados, si es que se trata de alimentos o perecederos, para finalmente llegar al muelle. Pero entonces, para conseguir aumentar el volumen de exportación nacional, ¿el plan debe comenzar por nuestras carreteras? Esto nos dijo Mariano Díaz, exministro de Transporte. Y sí, realmente el tema es carreteras. Necesitamos una carretera de 4 carriles de frontera a frontera con México. Centroamérica es nuestro segundo destino de exportaciones porque así ha sido toda la vida. Nuestro primer destino en volumen es Estados Unidos, pero nuestro segundo es Centroamérica. No podés desconfiar ese patio que tenemos aquí a la par. Y hay que usar una carretera de 4 carriles hasta El Salvador, hasta la frontera con El Salvador. Y lógicamente México es el tercero o cuarto en nuestra importancia porque también México tiene mucha importancia porque de 3 contenedores, 4 contenedores, vamos a decir, 3 salen de México a Guatemala y 1 regresa
de Guatemala hacia México. Es un imbalance comercial que tenemos. Y bueno, ahora sí, ahora sabes más. ¿Cuáles deben ser las metas a mediano y largo plazo para mejorar la eficiencia de los puertos? Como representante del sector logístico del país, es importante hacer mencionar que necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando diferentes resultados. Hay que priorizar la ley de alianzas público-privadas, la ley nacional de puertos y también la ley de infraestructura vial para cambiar la forma en que se está invirtiendo en la infraestructura logística del país, especialmente en la infraestructura portuaria. A mediano plazo es importante trabajar en actividades urgentes e inmediatas, como darle mantenimiento a los muelles, trabajar sobre la infraestructura necesaria para la atención a los buques que busquen la eficiencia inmediata del comercio internacional en Guatemala. Una de nuestras misiones más importantes es brindarte semana a semana propuestas de soluciones para tener un país con una mejor calidad de empleos. Por eso te resumimos la emisión de hoy en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Para contar con puertos marítimos de primer mundo, es necesario impulsar una ley de autoridad portuaria. Asimismo, modificar la ley de contrataciones del Estado para realizar el dragado en los puertos. El puerto de Santo Tomás de Castilla debe acelerar la construcción del muelle 5 y 6, así como la capacidad de estos para aumentar las exportaciones. Las limitantes en infraestructura vial están afectando el bolsillo de los guatemaltecos, ya que los productos no llegan a tiempo a sus destinos y tampoco ingresan al país con facilidad. Guatemala no se detiene. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene. Guatevisión presentó